Maximiliano, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por este ratito. Por favor. Bueno, vos sos de los que cree que finalmente la inflación repuntó en julio, definitivamente, más allá de los indicadores del INDEC, y sos de los que también viene marcando que esa medición del INDEC de índice de precios empieza a tener un divorcio cada vez mayor respecto a los informes de medidoras privadas, a tal punto que ya hay más de un punto mensual de diferencia, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y yo sacaría de la discusión, Paulino, si me permitís, con algún matiz, el tema de la producción de estadísticas privadas, digamos, comparando las estimaciones oficiales del INDEC con las estimaciones oficiales de las provincias o de la ciudad de Buenos Aires, que también son estimaciones oficiales, digamos, no son privadas, marcan esa diferencia, ¿no? Entonces, independientemente si acá es producción de estadística privada o son estadísticas oficiales, las diferencias con el INDEC son nuevamente llaman un poco la atención. Ahora, déjame hacerte otra aclaración, si me permitís. Uno desde afuera no puede decir, bueno, acá hay alguna dificultad o hay alguna tergiversación de datos, etcétera. Digamos, no lo puede decir fehacientemente. A uno le llama la atención las diferencias. Me parece que ahí eventualmente lo que deberían hacer las autoridades nacionales es difundir toda la información, digamos, poner a disposición de los analistas, del público en general, toda la información que permita explicar estas diferencias. Si eso no ocurre, lo que se va generando es más suspicacias, más rumores, bueno, y esas cosas que no benefician a nadie, ¿no? Tu perspectiva en términos de cómo cierra el año en cuanto a la inflación está cercana ya al 40%, esa es la proyección tuya, y con un tipo de cambio casi en los 10 pesos, más allá de que el oficial hoy parece intentar resistir en 8,29, 8,30. Sí, básicamente lo que estamos viendo es que un escenario donde la inflación no muestra una desaceleración significativa, digamos. El 40% de inflación interanual son más o menos los registros que estamos viendo hoy, digamos, que se están registrando hoy para las estadísticas que no son las del INDEC, ¿no? Entonces, básicamente uno lo que está pensando es, bueno, probablemente la situación en los próximos 3-4 meses, más allá de que se pueda acelerar un poquito más o se pueda desacelerar un poco, dependiendo cómo venga el nivel de actividad, cómo cierre el tipo de cambio, efectivamente. Pero bueno, será 41, 42 o será 38, 39, digamos, pero ese es un poco el número que uno está manejando. Respecto al segundo semestre, había mucha expectativa de que si Argentina hacía más o menos el acuerdo con los fondos buitres de manera airosa, efectivamente podía volver al mercado de capitales y así conseguir la plata que le iba a faltar, con un nivel de gasto público que además se desmadró en el mes de junio y creció en niveles que nunca había crecido, digamos, en los últimos 7 años, por arriba del 50%, etc. ¿Tu impresión es, con el caso fondos buitres no resuelto, o por lo menos stand-by, pese a que los mercados hasta aquí están oscilantes y en todo caso ambivalentes, tu pronóstico para el segundo semestre es más favorable o menos favorable que el primer semestre del año, que de hecho no fue bueno? Yo te diría que como un escenario optimista es que la situación económica no se deteriore más de lo que ya vimos en el primer semestre. Y desafortunadamente todos los eventos apuntan a pensar en que el deterioro puede ser mayor, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, uno lo que tenía previsto originalmente es que eventualmente la situación con los holdouts se fuera a resolver antes del default y que eso permitiera, como vos mencionaste, una apertura del crédito, mayor financiamiento y que el segundo semestre fuera mejor. Bueno, eso hoy está descartado. Entonces, sin financiamiento, la actividad económica, digamos, no hay ningún motivo para pensar, ningún sector que permita ilusionarse con alguna recuperación del nivel de actividad. Entonces, un escenario optimista, Paulino, es que la actividad no se deteriore mucho más de lo que ya estamos viendo, ¿no?
La caída de la inversión, que ha sido muy importante en el primer semestre, ¿se profundiza, digamos? Porque tenemos países de la región ya con problemas en el nivel de inversión, Chile, sin ir más lejos. También en Perú ha habido una merma importante. Hay preocupación en Uruguay por la inflación, que está en niveles casi del 9% anual. Quiero decir, la región también cambió un poco de contexto y todo lo que eran buenas pasaron a ser alzas y bajas como en el resto de los continentes. Sí, yo te diría que la región hoy está viendo un escenario un poco más, si se quiere, no tan positivo. Ha habido caída en los precios internacionales, en el caso de Perú, de productos que exporta, en minería, en el caso de Argentina, en los precios de los productos agrícolas, digamos. Obviamente que todos esos desarrollos impactan negativamente en la tasa de crecimiento de la región y en las perspectivas económicas a corto plazo de todos los países de la región. Ahora, me parece que las diferencias en cuanto al desempeño económico de Argentina en relación a los otros países claramente están muy alejadas de lo que está pasando en la región, digamos. Hoy Uruguay está preocupado porque la inflación, en lugar de ser del 7, probablemente sea del 9 o del 10, o en Perú, en lugar de crecer el 6, bueno, crezcan el 2 o el 3, y así, ¿no? Digamos, Argentina no, Argentina está con un 40% de inflación, con una recesión y con un deterioro digamos, de la economía que no es de los últimos 6 meses, sino te diría de los últimos años, ¿no? Lo último, ¿entendés que va a haber presión sobre el tipo de cambio, esa que pareció desatarse hace 10 días, que la semana pasada tuvo una especie de veranito o ciertos equilibrios? Y es más, te diría, ¿crees que finalmente Kicillof impondrá la tesis del desdoblamiento cambiario, eso tan meneado que, por cierto, la presidenta resistía y que ahora podría eventualmente anunciarlo o no? Mira, definitivamente las presiones sobre el tipo de cambio se van a profundizar en la medida que el gobierno no corrija la política fiscal y la política monetaria. Si, como vos mencionaste, en los próximos meses volvemos a conocer información de que el gasto público nacional está desmadrado, digamos, con tasa de crecimiento de arriba del 50%, y que todo el financiamiento de ese gasto público es vía emisión monetaria, Paulino, descartá que las presiones sobre el tipo de cambio, con un mercado desdoblado, un mercado no desdoblado, como sea, las presiones sobre el tipo de cambio se van a profundizar. Ahora, también es cierto que el gobierno tiene herramientas para evitar eventos de volatilidad cambiaria críticos como la que tuvimos en enero. Y para eso lo que tiene que hacer es corregir la situación fiscal, que te insisto con esto que ya lo hemos charlado en alguna otra oportunidad, no significa ajuste, o sea, significa darle consistencia, que mínimamente, por lo menos, que el gasto crezca menos que lo que crece la recaudación, algo que no ha pasado en los últimos 6-7 años. Maximiliano, hasta la próxima. Como siempre, gracias por este ratito. Por favor, gracias por llamar. Buenos días. Maximiliano Castillo Carrillo, a propósito de todo lo que tiene que ver con el análisis económico en este arranque de semana corta, pero intensa, finalmente en la Argentina.